Bien, llegamos prácticamente a la mitad del capítulo 8, la primera carta de Pablo a los Corintios. Voy a dar lectura al capítulo en su totalidad. Escuchen lo que nos dice Dios, comenzando en el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Este mundo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. Ayúdanos a aferrarnos a ella. Abre nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos conocerte. Guíanos en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que aprendemos y nos cambian la vida para siempre, para bien o para mal. Piensen en alguien que descubre las drogas, alguien que conoce las drogas y su vida cambia para mal, tal vez para siempre. Piensen ahora en algo bien sencillo, las cosas que sabes hacer, ¿no? Estas cosas que sabes hacer te permiten tener un trabajo, sostenerte a ti, a tu familia. Muchas cosas. El conocimiento, es bueno el conocimiento. Saber cosas es bueno. Pero el conocimiento no es lo máximo. Pablo nos dice que el Evangelio trae un tipo de conocimiento a nosotros. Trae cierto conocimiento a nuestra vida. Sin embargo, es un conocimiento muy particular. Como en muchas cosas, este conocimiento nos trae libertad. Imagínate, alguien que sabe manejar es más libre que alguien que no sabe manejar. No tiene que esperar a que llegue el transporte público, no tiene que esperar a un taxi, simplemente se sube a su carro y se va.
Bueno, el Evangelio nos trae cierta libertad. Conocer el Evangelio nos trae cierta libertad, pero Pablo dice que debemos tener cuidado para que esa libertad, ese conocimiento, no se conviertan en pecado. Por eso nos dice Pablo que el conocimiento que trae el Evangelio está ligado directamente con el amor. Y esta mañana quiero hablarles de estas 4 cosas, de estos 4 aspectos del Evangelio. El conocimiento, de la libertad que nos trae el conocimiento, pero también del pecado en el que el conocimiento y la libertad se pueden convertir. Y por último, el remedio para combatir este posible pecado. ¿Cuál es el remedio? Pues el amor. Así que comenzamos hablando primero del conocimiento. Vean, Pablo continúa respondiendo las dudas, las preguntas de los corintios. Y en esta ocasión, los corintios le preguntan acerca de un asunto relacionado con alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos. Específicamente, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano en una reunión social al que lo invitaron y donde se ofreció la carne de un animal, bueno, que fue sacrificado a un ídolo? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Participar o no participar? Y vean, lo primero que dice Pablo es que el creyente sabe o debe saber lo siguiente. Vean los versículos 4, 5 y 6. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. En pocas palabras, Pablo dice, los ídolos no son nada. Son pedazos de madera, de metal o de piedra. Escuchen lo que escribe el salmista, Salmo 115, versículos 4 al 7. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. En cambio, de Dios, dice esto el salmista, un versículo antes, versículo 3 en el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Dios puede hacer. Los ídolos no pueden hacer nada. Solamente hay un Dios. El Dios que hizo todas las cosas. Y vean, aunque Pablo no lo dice literalmente, Pablo da a entender algo acerca de Jesús. Y él nos dice que Jesús es más que un simple ser humano, más que un ángel. Vean los paralelos que Pablo hace en el versículo 6. Pablo dice que todas las cosas proceden de Dios el Padre. Pero luego dice que todo existe, ¿por quién? Por Jesús. Pablo dice que vivimos para Dios el Padre, pero luego dice que vivimos por medio de Jesús. Ahora, nadie puede crear, nadie tiene el poder de crear como Dios lo hace. Es verdad, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de crear muchas cosas, pero no en el mismo sentido que Dios. Nosotros creamos en base a algo que ya existe. Dios creó de la nada. Vayan a Génesis. Dios dice algo, pronuncia algo y las cosas suceden.
Que exista la luz y se aparece la luz. Que exista la vegetación y aparecen los árboles. Nosotros no podemos hacer algo. Ni el mismo diablo puede hacer esto. No puede crear de la nada. Cuando él tentó a Jesús, por ejemplo, él le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. Algo que ya existía. Algo que Dios creó. Pero Pablo está diciendo, esto es lo que el cristiano sabe. Esto es lo que el cristiano debe saber. Que no hay nadie como Dios. Que solamente hay un Dios. En un sentido, todo cristiano debe caracterizarse por saber, por tener este conocimiento. Porque este conocimiento trae libertad al creyente. Veamos de qué se trata esta libertad. Para entender la libertad que este conocimiento trae al creyente, necesitamos entender por qué la comida sacrificada a los ídolos era un tema para los corintios y para otros cristianos en el primer siglo. Miren, en aquel tiempo, la gente fuera de los judíos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y la forma en que la gente se acercaba a esos dioses era por medio de sacrificios. Si alguien quería ser bendecido por X Dios, ¿qué hacía? Le traía un sacrificio a este Dios. Si alguien había ofendido a un Dios, ¿qué hacía? Le traía un sacrificio a ese Dios para aplacarlo, para calmarlo. Mira, ya te traje un sacrificio, ¿no? Así vivían los gentiles, todos los que no eran judíos, todos los que no conocían al Dios del Antiguo Testamento. Pero saben, además de ellos, incluso muchos judíos vivían así, claro. Ellos no ofrecían sacrificios a ídolos hechos de madera, de metal, de piedras, o cualquier dios. Ellos eran monoteístas. Creían en un solo Dios. Probablemente la única diferencia que muchos de ellos veían era el Dios a quien le ofrecían el sacrificio. Muchos no entendían que los sacrificios realmente no hacían que Dios los bendijera. Los sacrificios no hacían que Dios los perdonara. Pero muchos de ellos no lo entendían. Y esa es la realidad. El Salmo 40, versículos 6 y 8 nos lo recuerda. El salmista dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Bueno, ¿y entonces por qué se hacían tantos sacrificios en el Antiguo Testamento? Podría preguntar a alguien. Bueno, todos esos sacrificios eran una flecha, estaban apuntando a lo que Dios un día iba a hacer. Estaban apuntando al único sacrificio necesario para que Dios nos perdone. Estaban apuntando al único sacrificio por el que Dios nos bendice eternamente. ¿A qué sacrificio? Al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora, muchos cristianos sabían esto, pero no todos. Esta es la razón por la que he usado la frase, el cristiano sabe o debe saber. Vean la primera parte del versículo 7. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Si todos supieran esto, que los ídolos no son nada, entonces no tendrían ningún conflicto en consumir alimentos que fueron ofrecidos como sacrificio a uno u otro ídolo, a alguno u otro Dios. Pero los cristianos gentiles tenían un conflicto, porque eso es precisamente lo que ellos hacían antes.
Ahora, surge la duda, ¿no? Si estos cristianos gentiles antes eran paganos y adoraban a todos los dioses, ¿no?, que existían, habidos y por haber. Si eso hacían antes, ¿por qué ahora como cristianos hacían lo mismo? ¿Por qué consumían alimentos ofrecidos a los ídolos? El problema que le presentan a Pablo es un problema principalmente para los cristianos gentiles, para los que no eran judíos. Los judíos no ofrecían sacrificios a ídolos, a otros dioses, no iban a templos paganos. Ellos solamente creían en el Dios del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué hacían esto estos cristianos gentiles? Bueno, la situación estaba de la siguiente manera. Muchos de estos cristianos gentiles tenían familia, tenían amigos que no eran cristianos. Estos amigos y familiares no cristianos, no creyentes, los invitaban a fiestas. Fiestas donde muchas veces se ofrecía carne que fue ofrecida a un ídolo, a un dios falso, a un supuesto Dios. Y ellos, por no despreciar a su familia, por no despreciar a sus amigos, iban y festejaban con ellos, pero parte de esa celebración, de festejar con ellos, pues era consumir los alimentos que les eran dados. Pero noten lo que hace Pablo. Pablo no les dice a los cristianos, a estos cristianos, bueno, ¿saben qué? No vayan a esas fiestas. Dejen de juntarse con esos amigos y con esos familiares que ofrecen esos sacrificios a ídolos. En lugar de hacer eso, Pablo los instruye. La lógica del pasaje es esta. Si un ídolo no es nada, ¿qué pasa si comes carne que fue dedicada a un ídolo? Nada. Un ídolo no es nada. Entonces el creyente puede comer de esa carne, aún sabiendo que fue sacrificada a un ídolo. ¿Por qué? Nuevamente, porque un ídolo no es nada. Así que de entrada podemos ver cómo el Evangelio, cómo el conocer, cómo este conocimiento que nos trae el Evangelio, conocer a Dios de esta manera, nos libera de ritos religiosos, de expectativas culturales, de dogmas, de supersticiones, de tradiciones meramente humanas, de todo lo que sea una imposición humana para acercarnos a Dios. De todo lo que sea una imposición humana para decirnos cómo vivir. Oye, tienes que venir vestido de tal manera. A ver, bueno, ¿me dice Dios algo así? ¿Realmente quiere Dios que los que se acercan a Él dejen de tomar, de fumar, de bailar, antes de conocerlo? De hablar de cierta manera. ¿O es nuestra visión de las cosas? ¿O son nuestras expectativas? Ahora, si prestamos atención al pasaje, Pablo no se dirige tanto a los cristianos débiles, sino a los que saben, a los que tienen conocimiento. ¿Y qué hace Pablo? Pablo les advierte sobre un pecado de que deben tener cuidado. Así que hablemos de este pecado. Ok, dice Pablo. Ok, le dice Pablo al cristiano sabiondo. Tú sabes que los ídolos no son nada. Tú no tienes ningún problema si comes incluso en el templo de estos ídolos, porque muchas celebraciones se hacían en espacios que tenían los templos paganos, ¿no? Para tener fiestas. ¿Por qué? Porque muchos templos eran como casi carnicerías. Se llevaban animales, los destazaban, se presentaban al ídolo.
Entonces tenían un salón aparte para celebrar, para que la gente comiera estos sacrificios. Y Pablo le está diciendo a este cristiano que tiene todo este conocimiento, ok, tú sabes que los ídolos no son nada. Puedes incluso ir a comer a estos templos. Ok, solo que debes considerar algo más. Vean los versículos 9 al 12. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Ya tenemos un conocimiento que Dios nos dio. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que vale? Y este conocimiento nos trae cierta libertad. No para hacer lo que queramos. Pablo ha sido bien claro a lo largo de la carta, ¿no? No es libertad para vivir vidas inmorales, para hacer lo que queramos. Somos esclavos del pecado, somos libres para obedecer a Dios. Pero vean, cuando usamos este conocimiento que viene del Evangelio y la libertad que nos trae este conocimiento, cuando usamos estas cosas que recibimos de parte de Dios de forma incorrecta, dice Pablo que nos volvemos piedras de tropiezo para los demás. Y creo que debemos admitir, debemos reconocer que muchas veces tú y yo, usado este conocimiento y esta libertad para justificar más nuestro estilo de vida que para edificar a otros. Eso es lo que Pablo está condenando aquí, no la debilidad de algunos cristianos. Es verdad, el cristiano necesita crecer. Por eso Pablo los está instruyendo. Un ídolo no es nada. Pero el cristiano que tiene conocimiento tiene una responsabilidad más grande. Eso fue lo que le dijo el tío Ben a Spider-Man, ¿no? A Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vean, si lo que hacemos nosotros les causa conflicto a nuestros hermanos más débiles, si no nos importa eso, si decimos, no, pues que se aliviane, el problema es de él, no mío. Pablo dice que estamos pecando contra ese hermano o hermana. ¿Por qué? Escuchen el versículo 12. Al pecar así contra los hermanos, estamos pecando contra él o contra ella, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Ahora, ¿cómo hiere esto la conciencia de los hermanos más débiles? Nuevamente, Pablo está tocando este tema de los cristianos gentiles, los débiles. Y estos cristianos veían a los cristianos más maduros participar de estos alimentos ofrecidos a los ídolos. Pero estos cristianos débiles, bueno, esto es lo que ellos hacían antes. Por eso ahora tienen esta lucha interna. Tal vez estaban pensando, oye, espérame, eso es lo que nosotros hacíamos. Y eso estaba mal. ¿Por qué algunos cristianos lo hacen? No entiendo. Tal vez después de todo, no es tan necesario obedecer todo lo que los apóstoles nos están enseñando. Pero escuchen lo que dice Pablo al final del capítulo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Pero está diciendo Pablo que todos se vuelvan vegetarianos. No. Él era misionero.
Estaba 3 años en una ciudad. Mientras estaba ahí, si había un hermano débil, mientras esté ahí, mientras alguien me vea, no voy a comer carne. Para no hacer tropezar a mi hermano. Mientras el hermano débil se fortalece, mientras el inmaduro madura, la responsabilidad del cristiano que sabe es no hacer caer al hermano débil, porque hacerlo es pecar no solamente contra este hermano, sino pecar contra Cristo. Ahora, pensemos por un momento. Porque en nuestro tiempo, muy probablemente no es la comida. Pero les aseguro que hay muchas cosas, que hay algo con lo que decimos, esto que estoy haciendo no es un pecado. Si mis hermanos tienen problema, si mis hermanos no lo entienden, ese es su problema, no el mío. Pero Pablo está diciendo que estamos pecando contra nuestro hermano. Y más importante, que estamos pecando contra Cristo. Todo esto nos dice algo. Conocimiento es importante. Conocimiento es bueno. Nos trae libertad. La verdad nos hace libres. Pero hay algo más grande que el conocimiento y la libertad que este nos trae. ¿Qué es eso más grande? El amor, dice Pablo. Vean cómo comienza Pablo el capítulo. Es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Versículos 1 al 3. Ya vimos que hay excepciones al hecho de lo que dice Pablo, de que todos tenemos conocimiento. Los cristianos más nuevos no tienen tanto conocimiento. Pero los que tienen conocimiento están en riesgo de caer en orgullo. De hecho, eso es lo que sucede cuando lo único que tenemos es conocimiento. Nos volvemos orgullosos. Piensen en el trabajo. No sé si algunos de nosotros lo hemos hecho o hemos tenido algún compañero que lo ha hecho, ¿no? Pensar que nadie más puede hacer lo que nosotros podemos. Me necesitan. Y lo que yo sé, no se lo enseño a nadie. Orgullo. Porque sé algo que otros no saben. Pero vean, Pablo contrasta el conocimiento con el amor. Y dice que la meta del cristiano no es el conocimiento. Que el conocimiento no es un fin en sí mismo. El cristiano no solamente es llamado a conocer, sino también a amar. Y hay personas que saben muchas cosas acerca de Dios, pero no aman a Dios. Hay personas que aman estudiar teología, pero no aman a Dios. Escucha nuevamente las últimas palabras de Pablo en el capítulo, versículo 13. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. En estas palabras de Pablo, ¿no se escuchan como un mandamiento? ¿Como una regla? ¿Como una carga? Pablo está preocupado por los hermanos más débiles. Ahora, ¿qué hace eso? ¿Qué hace que nos preocupemos por otros? El interés en los demás. El amor. ¿Qué hace
que nos preocupemos por otros. El amor hace que nos preocupemos por otros. Así que no importa cuánto sepamos, si somos indiferentes a lo que nuestras acciones provocan en los hermanos más débiles, eso demuestra lo que Pablo escribe aquí, que no sabemos como debiéramos saber. Y bueno, ¿cuál es la solución que propone Pablo? La mayoría de nosotros concluiremos en que la solución de Pablo es la abstención de algo. Bueno, si esto hace caer a tu hermano, entonces no lo hagas. Es decir, convertimos todo en un mandamiento. Pero esa no es la respuesta. La respuesta correcta, dice Pablo, es el amor. Vean lo que Cristo hizo por el hermano débil. ¿Qué hizo Cristo por el hermano débil? Murió por él, dice Pablo. Y saben, hay algo común. Aunque le duela, aunque le pese al hermano que sabe, al que conoce, hay algo común entre el hermano que conoce, el sabiondo, el cristiano sabiondo, y el cristiano débil. ¿Qué es eso en común? Cristo murió por ambos. Esto quiere decir que ambos estaban en la misma situación, que ambos eran pecadores, pero ahora ambos son hijos de Dios. Así que el cristiano que sabe no es mejor que el débil. Y nuevamente, el énfasis de Pablo aquí es hacia el cristiano que conoce. Así que si tú eres el cristiano fuerte, si tú eres el que sabe, ¿no? Si eres el que siempre tiene argumentos bíblicos, entonces debes tener presente lo que Pablo dice. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Esta frase significa que Dios conoce al que lo ama. Dios conoce al que lo ama. Ahora, conocer, esta palabra en la Biblia es un término que comunica intimidad. Una relación súper cercana. Tanto que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Génesis, la versión Reina Valera dice que Adán conoció a Eva. ¿Y qué sucedió? Tuvieron un hijo. O sea, así de íntimo, ¿no? A eso se refiere esta palabra, una relación íntima, bien cercana. Pero escuchen, la razón por la que Dios se relaciona de esta manera con el cristiano que lo ama, no es por la madurez del cristiano. De hecho, la razón por la que cualquiera de nosotros, cualquier persona puede amar a Dios, es porque Dios decidió relacionarse con nosotros. Es porque Él nos amó primero. Eso dice el apóstol Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en la persona de su Hijo Jesucristo, hemos visto el amor de Dios. En Jesucristo, Dios se acercó a nosotros, aún sabiendo que esto le iba a costar su vida. Pero escuchen lo que dice Pablo en el pasaje. Que todo existe por Él. Que por medio de Él vivimos. Jesús realmente lo sabía todo. Pero vean lo que hizo. Él murió para que tú y yo no nos perdiéramos. Él murió para edificarnos, para acercarnos a Dios, para mostrarnos nuestras faltas, para mostrarnos la grandeza de Dios, pero también el amor, la paciencia de Dios. Este es conocimiento que edifica.
El conocimiento que nos hace ver la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. La santidad de Dios y nuestra maldad, pero el amor de Dios a pesar de nuestro pecado. Este es el conocimiento que viene de Dios. Conocimiento acompañado de amor por los demás. Un conocimiento que espera con paciencia al hermano débil. Conocimiento que hace morir el yo para que nuestros hermanos más nuevos, más débiles en la fe, no tropiecen. Entonces la pregunta es, ¿tenemos este conocimiento que edifica o no lo tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el conocimiento que Dios nos ha dado? ¿Cómo amamos a nuestros hermanos? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque cualquiera que decimos conocerte, porque cualquiera que podemos recitar, que podemos confesar cosas verdaderas acerca de ti, cualquiera de nosotros que confiesa quién eres tú, lo que tú has hecho, es obra tuya. Sin ti no podemos conocerte. Eres tú quien se ha revelado a nosotros por gracia, no porque lo merecíamos, no porque éramos más capaces. Y junto con este conocimiento viene amor por ti, un asombro por tu gracia, por tu paciencia, por tu perdón. Y es un amor tan grande que no cabe y que se derrama y se extiende a los demás. Ayúdanos a tener este tipo de conocimiento, Señor. Y no solamente un conocimiento que infla nuestro ego, nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.